Muy buenas, gente. Soy Pavel y estamos jugando a Watch the Realms. En el vídeo de hoy os voy a comentar un poco cómo tengo en mente, conforme tú vas progresando y vas consiguiendo equipo, cómo se te va acumulando el equipo que vas consiguiendo nuevo, pero cómo mejora el equipo que tienes, ¿no? Entonces yo creo que es para cuentas que están ya avanzadas, que están ya en la guía, en las incursiones de nivel 19, 20 o 21 y que van consiguiendo cada vez piezas más premium y la tienen que ir reemplazando. Entonces os voy a dar algunos consejos, algunas estrategias que yo he pensado que pueden ser útiles, pero que tampoco son certeza absoluta. Es algo que yo creo que... Porque la idea mía es conseguir aprovechar el máximo posible todo el equipo que tengo con todos los personajes, ¿no? No hacer 4 sets y luego estar todo el rato intercambiando. Ahora lo voy a explicar. Venga, vamos con el vídeo. Pues mira, yo pensé esto cuando te vas aquí al jefe de clan y la idea mía es ya entrar en un modo de juego en el cual sea más rutina que otra cosa, ¿no? Una rutina agradable, ¿no? La rutina no tiene por qué ser aburrida. Si la rutina te gusta, si te gusta lo que es, pues como todo. Entonces no tienes que tenerle miedo. Es más, yo lo que quiero es que esto sea rutinario y que sea agradable esa rutina. Y una de las cosas que a mí me da pereza de este juego que no me gusta es todo el rato cambiando equipo. Me genera incordio y malestar. Quiero hacer el contenido y ahora tengo que cambiar el equipo y demás. Entonces digo yo, bueno, ¿y cómo hago para hacer el contenido? Porque, claro, cuando tú quieres, ahora que he hecho las 3 raids, las 3 incursiones, ya tienes la dominancia y ya no tienes tanta necesidad de tener el equipo mejor en esos personajes. Les puedes poner un equipo medio que. Y esa es la clave. ¿Qué es un equipo medio qué? ¿Qué es un equipo medio qué para que te haga el contenido o un equipo bueno? Entonces lo que hice fue irme a esta gente que hace el dragón a lo bestia y le voy a poner equipo de dragón. Yo sé que o al menos tengo entendido, que para lo que es el contenido de las incursiones tienes que tener más ataque y el dragón tiene menos defensa y demás. Pero bueno, es para hacerme una idea. Entonces yo fui mirando el ataque que tienen, la velocidad de ataque, el daño crítico, el índice de crítico, y me fui haciendo una idea de esta gente. Por ejemplo, a veces cojo y en vez de irme a los top, me voy por abajo, ¿no? Una cuenta que lleva un Imani. Pues el Imani tiene 340, esta es más flojita, ¿no? Y aquí, sin embargo, ves que el Sylas tiene 300, 346. Esta cuenta puede ser más parecida a la mía, más realista. Algo a lo que yo pueda aspirar. Entonces, al final, yo lo que voy a hacer es que le voy a poner como una especie de punto de corte. Es decir, yo voy a montar sets que cumplan una serie de requisitos. Y te voy a explicar cómo lo voy a hacer. Yo llego aquí y yo voy a utilizar los cookies, como siempre, que me salvan a mí la vida para hacer estas cosas tan raras. Yo le doy aquí a arqueros, o mejor aún, le doy aquí a equipo a intercambiar, ¿no? Vale. Entonces yo doy aquí a seleccionar personaje y voy a coger aquí los arqueros. Y lo voy a ordenar por rareza. Ya está ordenado por rareza. Entonces yo tengo aquí, me van a salir todos mis cookies, ¿no? No tengo mucho. ¿O es que está...? No tengo mucho. ¿Me ha dado por vender o algo? ¿Qué? Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer primero? Yo selecciono un cookie y yo digo, voy a revisar los guerreros. Entonces yo filtro aquí y elijo los guerreros. Y elijo por poder. Entonces me salen aquí los guerreros que tienen sets, que tienen equipamiento. Y voy mirando. Entonces, por ejemplo, este está medio roto. Entonces eso no le he hecho mucha cuenta. Eso ahora se lo quitaré. Entonces yo cojo, por ejemplo, este set, ¿no? De arrogancia. Entonces yo se lo pongo al cookie. ¿Vale? Se lo he puesto al cookie. Y ahora lo que yo hago es que me vuelvo... Y aquí tengo mi cookie. Tiene 19.922. Yo sé que más o menos, si llega a 20.000 es bueno. Este está bueno. Está bien. Pero ¿qué es lo que le voy a ver aquí? Mira, este set le voy a dar como una especie de criterio de validez. Es como una auditoría. ¿Y cuáles son mis requisitos para que el set esté guapo? Esté bien. Que lo deje. Primero, tiene que tener entre un mínimo 150% de ataque. No de ataque plano, sino ataque en porcentaje. Mínimo 150% de ataque. Mínimo 100% de crítico. Mínimo 300 de velocidad
y mínimo 300 de daño crítico. ¿Vale? Entonces yo ahora reviso el set y digo, de ataque, pues para que no me confunda con el ataque plano, porque no lo puedes calcular, lo tienes que mirar a mano. Tienes aquí 19,5. 19,5, ¿vale? Entonces, vamos a sacar la calculadora, que aunque no te la muestre en pantalla, te prometo que la tengo aquí. Ah, mira, me ha salido. Oh, la tenía configurada en el OBS. 19,5 más 18,5 más 18,5 66 más 66 más 21 más 66. 191 de ataque. Tiene mucho ataque, ¿vale? Es más, tiene demasiado ataque. ¿Por qué? Porque si tiene mucho ataque, luego no puedes cumplir los otros requisitos. Entonces, dices tú, vale, el ataque lo tengo. ¿Y qué es lo siguiente que tiene que cumplir? El crítico. ¿Tienes 100% de crítico? No. Este set entonces no está bien. No está bien. El set no está bien. ¿Y cuánto tiene de velocidad? Cumple. ¿Cuánto tiene de daño crítico? Cumple. O sea, me cumple todo menos el crítico. El daño crítico está pelado, no le puedo bajar mucho. Y la velocidad tiene mucha velocidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar velocidad por crítico. Entonces, eso es lo que tienes que ajustar. Tú dices aquí tiene velocidad y tiene crítico. Vale. Aquí tiene crítico y velocidad. Vale. Entonces ya te vas aquí a filtrar. Entonces tú vas viendo un poquito las piezas. Esta pieza, por ejemplo, es de ataque y no tiene crítico. Esta pieza es la ideal para cambiar. ¿Por qué? Porque lo suyo sería tener una pieza de ataque con daño crítico y crítico. Eso sería lo ideal. Entonces vamos a ver si tenemos una alma arcana que tenga ataque crítico y daño crítico. No tenemos. No tenemos. Tenemos esta. Y esta. Sí tiene, coño. Ah, es que perdona, es que le he puesto aquí esto, lo he hecho mal. Esta. ¿Ves? Mira, tengo una pieza. Esta pieza que tiene el gordo feo este. ¿Qué pasa si yo esta pieza se la pongo a este set, ¿no? Vamos a ver lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que el ataque sigue siendo el mismo porque era un 66% aquí. La velocidad me ha bajado un poco, pero no mucho, ¿no? Y el crítico me ha subido a 95,5. Y esto ahora está perfecto. Este set ahora está perfecto. O sea, el set está... Y eso quiere decir que ya tiene más de 20.000. Entonces, este cookie está bien. Es más de 20.000 y tiene su índice de crítico. Sí, le falta un 5%, pero tampoco hay que ser tan quisquilloso. 95 está bien. Este es un muy buen set. Muy buen set. Tiene mucho ataque y demás. Es un buen set. Entonces, yo ya tengo ese cookie montado. Y lo que voy a hacer es que ahora voy a coger otro cookie y voy a quitar otro guerrero. ¿Lo vas pillando cómo va esto? Tú vas cogiendo primero guerreros, luego los magos, luego tal. Y vas refinando los sets. Entonces he cogido otro guerrero y ordeno por poder. Y ahora tú coges aquí, por ejemplo, este set de Volca y lo vamos a revisar. Y vamos a hacer el mismo proceso. Y el proceso es el siguiente. Tú tienes tu cookie y tú le haces la auditoría. Dice, vamos a ver, ¿cuánto ataque tengo? Ataque tengo un 25% de las dos piezas ahí, no te olvides. 25. Luego aquí tienes un 18. En esta pieza tienes un 19.
19 y aquí tienes un 60. El ataque plano paso de tenerlo en cuenta, ¿eh? No me complico tampoco. Porque si no es que los cálculos son criminal. Otro 60. Y 19,25. Con 5, perdón. Tiene 201 de ataque. Tiene mucho ataque. No sé, igual debería subir a 180 el criterio del límite inferior del ataque. ¿Qué te parece? Déjamelo en los comentarios si tú crees que es mejor ponerle el límite. Si 150 es poco, igual 180 es mejor, ¿no? El límite, ¿no? Porque se alcanza más o menos bien. Vale, el ataque lo tenemos cumplido. Vamos a poner 180 de límite en vez de 150. El ataque lo tenemos cumplido. Recuerda, ataque. Y ahora teníamos también que era lo otro. El crítico lo tenemos capado. Ataque crítico. Velocidad de ataque 156. El lentillo, ¿no? Es lentillo, tío, ¿no? Habíamos quedado en 300. ¿Ves? Es que siempre... Y el daño crítico en 283. Este se puede mejorar. ¿Y cómo lo mejora? Tenemos mucho ataque. ¿Y qué es lo que nos falta? Velocidad. ¿Y cómo lo mejoras, tío? Pues filtra. Y aquí es lo que viene, lo importante. Si tú te coges siempre estos de ataque, te quedas con solamente utilizando los de ataque y te quedas colgados con los otros. Entonces tú ahora tienes que buscar el de velocidad. O cambiar esto de aquí de velocidad, por ejemplo, ¿no? También sería una opción. Podemos probar a meterle velocidad aquí con esto. Podemos probar dos cosas. O una pieza de velocidad aquí, que creo que es en esta de en medio. Velocidad de ataque y sabiduría. Tenemos una pieza. Solo. Es que según tú vayas farmeando consigues más. ¿Y cómo está esta pieza? La pieza está guapa, ¿eh? La pieza está guapa. No es una pieza de mierda. Es más, tiene daño crítico más y bonificación de ataque 20%. ¿La ponemos a ver qué pasa? Vamos a ponerla a ver qué pasa. Mira, ¿qué nos ha pasado? Nos ha bajado el crítico, nos ha subido la velocidad como es lógico y el ataque nos habrá bajado también. Nos habrá bajado un 66 menos un 20. Teníamos 200 de ataque, ¿vale? 66 menos el 20 que tiene la pieza nos ha bajado 46. Y ahora que hacemos 201 menos 46, ahora estamos en 155 de ataque. Estamos bajitos de ataque, pero ahora estamos faltos de crítico. Hay que sufrir, hay que verlo un poquito más. Entonces, ¿esto cómo se puede mejorar? Hay que meterle más índice de crítico. Entonces, vamos a ver las piezas que tengo, que tengan índice de crítico y que tengan cualquier cosa ahí en esa pieza que tengan ahí. Entonces, y ahora es comparar. Por ejemplo, esta que es un inmemorial, esta es buena. Esta tiene 22,5 de crítico y 19 de ataque. Las que tú tengas no van a ser... Bueno, esta, por ejemplo... es que esta es daño crítico. Esa no la puedes. Tienes que cambiarla por otro daño crítico. Porque si no se nos cae el daño crítico, que lo tenemos... ¿Ves? Lo tenemos en 300. Esto es lo curioso. Tú tienes que ir mejorando los sets que tienes poco a poco, porque si no te vuelves loco. Y hazlo así. Entre 150 y 180 de ataque, si puede ser 180 de ataque mejor, 300 de velocidad, 300 de daño crítico y 100% de crítico. Y te vas montando tus sets. Y los vas mejorando según te van cayendo piezas. Entonces, aquí, ahora estamos en que vamos a coger de estas, vamos a ver esta que es daño crítico, vamos a ver si tenemos otra de daño crítico y que me mejore, ¿no? Por ejemplo, esta, me bajaría mucho el ataque. No puedo, esta pieza es muy buena. Pero aquí en el lado derecho tenemos opciones, porque estas piezas ya van cayendo más. Ya tengo aquí opciones. Entonces, esta pieza tiene bonificación de ataque y daño crítico, pero no tiene índice de crítico, ¿vale? Entonces,
El problema es que perdemos una cosa, ganamos otra. Aquí que tienes velocidad de ataque, regeneración de furia, pero perdería mucho daño crítico. No puedo. Y aparte esa tiene velocidad de ataque. A ver, esta pieza. Esta pieza. Y aquí está el discurrir, porque ahora digo, si le meto aquí la velocidad de ataque y luego al lado izquierdo le meto más velocidad de ataque, igual puedo compensar el daño crítico. Tienes que hacer tus combinaciones. Bueno, sí, de aquí de velocidad de ataque no tenemos ninguna más. Vale. Vale, y aquí que tengo, esta es bonificación de ataque. Esta pieza es buena. Esta me sube el crítico, me da daño crítico, me da velocidad de ataque. Esta pieza es mejor. Al fin y al cabo todo se limita a poner las mejores piezas. Y esta es aún mejor. Índice de crítico 25, 26,5. Velocidad 77, velocidad 66. Y de velocidad estoy dudando entre esta y esta, tío. 22,5, vamos a coger la que tiene más crítico. Y ahora reevaluamos. ¿Y cómo las mejora ahora? Para ver. Ya se acerca todavía más a lo que queremos. Tenemos mucha velocidad. Mucha velocidad. Y nos falta un poquito de crítico. Seguimos teniendo mucha velocidad. 420. Pero bueno, puede ser un buen set para una lujuria que quiere mucha velocidad. También tienes que tener en cuenta lo que armas los personajes. Tú cuando luego vayas eligiendo, pues esto solo podríamos poner una lujuria. ¿Qué es lo que podríamos aquí intentar mejorar? El crítico. Y eso lo podemos hacer aquí. Pues aquí tenemos un crítico de 21, que es un buen rol, y aquí un crítico de 23. No vas a mejorar el rol. Estas dos piezas son buenas. Y tiene ya 20.000. Yo lo voy a dejar así. No tiene. Me gustaría que tuviese un poquito más de crítico, pero es un buen set. Lo hemos mejorado. Es un speedy. Esto es para una lujuria. Esto es para una lujuria. Tú solo pones la lujuria y te va a rendir bien. Te va a rendir bien. Incluso algunas inmemoriales luego las puedes ir mejorando, las puedes ascender. Esta pieza la asciendes y está curiosa, ¿no? Vale, entonces, otro cuque. Venga, montamos uno más. Pues más que nada para que lo veáis, ¿no? Vamos a montar otro cuque. Mira, ya tengo aquí. ¿Ves? Fíjate, los cuques por encima de 20.000 son los buenos. Me refiero a 20.000 siempre que son 3 estrellas que no tienen nada subido. O sea, tú lo tienes 3 estrellas, nada subido, y le pones un equipo de DPS, porque los de tanque y demás no suben igual. Y si está por encima de 20.000, es bueno. Es bueno. Entonces, voy a montar otro más, ¿vale? Venga. Otro más. Vamos a ver, intercambiar. Vamos a ver. Este, por ejemplo, del Sylas, vamos a comprobar si es bueno, que debería ser bueno. Tiene 21.000 rápidamente. Tiene 300 de velocidad, 89% de daño crítico y tal. Este habría que bajarle un poquitín la velocidad y meterle índice de crítico. Vamos a ver si podemos mejorar eso. Mejorar eso para capar el índice de crítico. Entonces, vamos a buscar aquí en las piezas, porque el ataque estará capado, ¿vale? Entonces tienes que buscar, cuando quieres hacer pequeños afinamientos, tienes que ver la stat que estás dispuesto a sacrificar y la que quieres conseguir, porque esto es una cuestión de equilibrio, ¿no? Entonces aquí, yo lo que estoy dispuesto a sacrificar, ¿qué estoy yo dispuesto a sacrificar? ¿Qué perdería aquí? Pues la velocidad no me gustaría perder mucho y el daño crítico tal. Aquí, hombre, aquí lo que me gustaría es tener una pieza un poco mejor. Tener piezas mejores. Tener piezas que tengan un rol de crítico un poco más alto. Y eso lo puedes hacer fácil. Tú puedes coger aquí. Tú le das aquí y le das a filtrar. Y ahora tú buscas que tenga en la secundaria índice de crítico. Y que tenga el set de... ¿Dónde está? Y de ancestral. Entonces, aquí tenemos una de daño crítico que tiene buena pinta. Aquí tenemos
una de daño crítico y esta que no está subida. Y aquí tenemos eso. Vale, entonces vamos a ver. Tienes que ver. Este tiene un índice de crítico de 23, un buen rol. Esta no la va a cambiar. Este tiene un rol de índice de crítico de 15. No lo va a cambiar. Este tiene un índice crítico de 19,5. Esta sí la podrías cambiar. Y está como arroleado. Una bonificación de ataque baja. Eso es lo que no me gusta. Le perdería un poco de ataque. Pero bueno, la puedes mejorar. Y vemos aquí. Y tenemos aquí. ¿Qué cambio tenemos aquí? Ganaríamos de índice de crítico 3 puntos. Y perderíamos de ataque 7,5 puntos. Perderíamos mucha velocidad de ataque y ganaríamos regeneración de furia. No te renta. No te renta. Esta, que es bonificación de ataque, tenemos 1, 2 y 3 piezas. Esta primera, daño crítico tal, le ganaríamos 3 puntos de daño crítico. Ganaríamos 7 puntos de índice de crítico. Ganaríamos velocidad de ataque. Esta pieza es un buen cambio. Mira, de daño crítico ganas 3 puntos. No pierdes, por tanto, porque el porcentaje de ataque es el mismo. El mismo. De daño crítico está ganando. De índice de crítico le ganas 7 puntos. 7 puntos. De bonificación de defensa le ganas más defensa. ¿Y qué es lo que te dice adiós? Sanación. Yo quiero sanación para un DPS normal, ¿no? Encima le gano velocidad de ataque. Ven con papá, tío. Ven con papá. Y entonces ese cucazo lo han mejorado todavía más. Es decir, así es como se van mejorando poco a poco los sets que ya tiene. Entonces este set está de escándalo. Es que esto ni lo voy a mirar, ¿no? Un 22.000, casi un 23.000 de Kuke. El Kuke lo bueno que tiene es que te valora únicamente las piezas de equipo. Las piezas de equipo, las piezas de la derecha y de la izquierda. No te entra... Porque tú, cuando te metes con un personaje normal, un personaje de estos, tú ese equipo se le pone una Idril y te da aquí un valor. Pero se lo pone a un ex y si está con Awaken 3 te da un valor diferente si está con Awaken 1. Pero el Kuke, lo bueno que tienen los cucazos estos, es que te van a poder... Esto es un valor que representa la calidad de esto y esto. Y ya está. Y ya está. Entonces tú ya sabes qué calidad tienen estas 5 piezas. Y ya está. Por tanto es cojonudo. Es cojonudo en ese sentido. Porque tú además ordenas y luego cuando le das a intercambiar, tú dices, vale, ahora yo quiero equipar a mi Idril. Entonces yo elijo arqueros y los ordeno por poder. Y yo tengo aquí estos tipos, pero tú no sabes realmente de estos dos cuál es más fuerte, porque la Hatsu está y el Nyx tiene algunos Awaken, tío. Entonces tú no sabes si este poder realmente se debe al equipo o a las propias habilidades de Nyx, que puede tener la habilidad subida, las Hatsu no. Entonces tú, cuando tú te vas aquí a los Kuke, tú sabes que este Kuke, este equipo es más fuerte que este y a la vez más fuerte que este. Y luego tienes que tener en cuenta los sets. No sé. Pero tú con los Kuke lo vas teniendo. Entonces yo sé que este, para ti, para esta, le viene bien. 30% de daño crítico, no sé qué, no sé cuánto. Pla. Se lo pone. ¿Vale? Yo creo que este vídeo está bien para gente que tenga ya el juego, que esté avanzando y se le empiecen a acumular piezas. Entonces tú lo que haces es que te vas organizando esos sets. Y luego lo que hace es que, por ejemplo, tienes aquí tus campeones. Ay, espérate, vamos a darle aquí. 1. Esto también para la saca. Vente conmigo. ¿Te has quedado pensando? Entonces, como iba diciendo, tú ahora coges y lo ordenas por poder. Y tiene aquí esta Nyx, le da aquí a equipo. Por ejemplo, ese lo tengo que revisar. Este lo tengo que revisar. El Riff lo tengo que revisar, pero el Riff es muy, muy especial a la hora de configurar. Hay que meterle mucho HP.
Ya haré de los... Ahora se están poniendo muy de moda los tanques con HP y que escalan con defensa. Bueno, tanque con HP es porque es un tanque y tiene que tener vida, si no lo matan. Pero que escalan el daño con defensa. Como Edith y todos los tanques estos que están sacando. Si os fijáis, si Munton está sacando muchos personajes de esas características es porque lo quiere que lo usemos, ¿no? Vamos a quitar la calculadora. Y entonces, por ejemplo, este la revisaré también. Riff es un personaje que me flipa. Este, por ejemplo, ya lo tengo. Este está bien hecho. Este ya lo he revisado, ¿no? ¿O no lo he revisado? 300, 100, 300 y el ataque estará bien. De ataque está bien, seguro. Este está revisado. Por ejemplo, los healers los tengo que revisar, los tanques los tengo que revisar. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Los cookies los utilizo para los DPS y luego para revisar los otros, que lo haré en otro vídeo, utilizo los... Por ejemplo, este que está roto, lo desequipo, ¿vale? Esto es lo que hago. Que los otros, para revisar los DPS utilizo los cookies, para revisar los tanques utilizo los Rex y para revisar los curanderos utilizo la Camila. Entonces yo lo que hago es que a cada uno de esos, al Rex, a ver, pues un Rex de 15.000 es un buen tanque. Y así lo voy viendo. Luego tienes que valorar si tiene mucha defensa o mucho HP y lo tienes que identificar. Pero lo hago así. Y así eso es lo que voy a hacer ahora. Y eso quiere decir que estoy entrando ya en una fase de juego muy avanzado, o más avanzado de lo normal. Y ahora aquí lo que hago es que voy viendo estos, los que tengo, estos sets que los tengo así. Eso no lo voy a desmontar. Esto los tengo que revisar, ¿no? Este, por ejemplo, uno de Merry, que es con mucha velocidad y demás. Estos son sets raros que me hago. Pero, por ejemplo, este que está roto, lo desequipo. Y así. ¿Y por qué? Y te voy a dar el último consejo, ¿vale? Y si este consejo no te flipa, tío, yo no sé cómo no te has suscrito ya al canal, ni me has dejado un like. Bueno, lo que te decía es que tú, cuando tú te vienes aquí al equipo, tú le das aquí, por ejemplo, a vender. Y si no me equivoco, que yo a veces me equivoco, aquí tú eliges, por ejemplo, el set de 3 piezas de alma arcana. Aquí en teoría solo me aparece lo que no está equipado, ¿vale? O sea que si yo esto se lo tengo puesto a un Keko, no me saldría. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú equipas. Vamos a subir este. Esto no se puede mejorar. Aquí no se puede mejorar. Tú lo que haces es que tú equipas con los cookies de 20.000 puntos, set súper bueno, y luego dices, vamos a ver, de alma arcana, ¿qué tengo? Y entonces vas viendo aquí si tienes morrayas. Entonces empiezas por aquí, normalmente te lo ordena tal. Vas viendo si tienes morrayas. Dice, bueno, aquí tengo velocidad, daño crítico, tal, tengo bueno. Incluso puedes, si quieres, si te agobia que haya mucho, lo vas seleccionando aquí, ¿ves? Y vas viendo, ¿no? Entonces tú vas a decir de alma arcana, que son los que más te interesan. Dice, este es un daño crítico, bonificación de ataque, este es bueno, este es muy bueno, vale, este es muy bueno. Este porque no está bloqueado. Bueno, bonificación de ataque. Este es más flojillo. Tiene 1, 2, 3, pero de luego este es mejor. Pero este es de ataque, que también es bueno. Entonces, este es usable. Tiene bonificación de ataque. Este, daño crítico, inicio crítico, bonificación de ataque. Este es bueno. Bueno, por eso este no lo tengo a lo mejor marcado y tal. Pero bueno, lo vamos a bloquear. Y entonces tú lo vas revisando. Y vas revisando luego, yo lo voy haciendo, o al menos mi intención de hacerlo es por sets, porque si no te salen muchas piezas y te agobias. Entonces yo lo que hago es que elijo los sets que más me molan, y voy viendo. De este, por ejemplo, no tengo nada, ¿no? De este tampoco tengo nada porque son los nuevos. De rugido infernal tengo estas piezas, y estas son piezas que no tienes equipadas, ¿vale? Entonces, primero, recapitulando, coges a tus personajes y revisas los sets que tienes. Lo primero que haces es ver que tienes set. Por ejemplo, tú coges aquí, si te agobian, siempre selecciona, haz pequeños grupos. Dices, pues primero con los guerreros, y entonces coges los guerreros. Por ejemplo, aquí tengo una ira que está a media, se lo quitas, ¿vale?
Aquí tengo una arrogancia que está en bola, en bola, en bola, en bola. Entonces ya tienes menos personajes, ya te agobias menos. Has elegido, dice, voy a ponerme primero con los guerreros. Y entonces tú desnudas a los guerreros. Por ejemplo, esto es un set que lo he hecho básicamente para la Gear Race 3. Entonces es simplemente para pasármela. Pero ya me la he pasado. Entonces en realidad ya no me hace falta. ¿Vale? Entonces lo voy a desmontar. Si veo que luego en automático no me lo hace, pues ya la pongo. Pero ya con el poder de dominancia ya no me hace falta. Entonces lo desmonto y dejo las piezas libres. ¿Vale? Y aquí. Entonces ya voy viendo. Aquí que no se me escape ninguno, ¿no? Entonces voy viendo. Vale, esto ves. Porque es que muchas veces le vas robando los sets de uno a otro. Tú tienes aquí por poder. Y en teoría todos estos están en bolas. Y los vas dejando en bolas todos, menos los sets que quieras revisar. ¿Vale? Ya está. Y ahora tú dices, vale, pues ya he terminado con eso. Pues ahora voy a coger los de estos. Entonces, por ejemplo, este set lo quiero revisar. Pues se lo pongo, llego a un cookie de los que están... ¿Dónde tengo yo los cookies? Estos los tengo configurados. No tengo más cookies, solo dos, ¿no? Tengo que tener más. Este no, tengo que tener más cookies. Que tienen más poder estos que... por rareza. Esta. Vale, tengo aquí. ¿Ves? Este. Y este están equipados, pues tienen 20 y tantos mil. ¿Ves? Pero tengo aquí estos, ¿no? Vale, pues entonces estos, pues ya la cojo. Y al Nix, pues el cookie le quita el set al Nix. ¿Ves? Este, por ejemplo, le di a intercambiar. Cojo aquí a Nix. Básicamente lo que hago es que cojo los sets estos. Por ejemplo, aquí a Nix. Y se lo quito. Y ahora cojo el otro cookie. Puede parecer un poco lioso, pero este no, este ya está equipado. Te salen primero los que tienen más... Tienes que buscar aquí los de abajo. Estos son los que están equipados, te salen antes que estos. Entonces tienes que irte aquí, ¿ves? Y este Hatsu también. ¿Vale? Y entonces, ¿ves? Yo ya tengo dos cookies. Aquí, fíjate, 19. Te los ordena, aquí los puedes ordenar por poder ahora. Tiene aquí el 21, ¿ves? Que este lo revisé, Y este no está revisado. Tiene 19. Entonces, normalmente tú coges uno y lo revisas. Coges otro y lo revisas. Por ejemplo, este 15.000. Este es el típico equipamiento que te crees que es bueno, pero no. Pero tiene 15.000. Vamos, mira, para que lo veas. ¿Dónde falla? El ataque. El ataque... Vamos a calcularlo, mira. Bonificación de ataque, 19,5. Más 20,5. Espérate. Esta es la calculadora esta. 19,5 más 20,5. Estos son los dos de estas, ¿vale? Luego, 60. Ah, 19,5, 20,5 son 40, ¿no? Sí, eso 40. Sí, sí, bien. Eso y luego otro 60, 120, 160, perdón. Y este 220. 220 de ataque. De ataque está sobrado. Entonces, ¿dónde falla? Falla. Daño crítico le falta. Y falla en velocidad. Entonces, este, por ejemplo, y ya con esto ya voy a terminar. Habría que meterle más daño crítico.
Y lo que es que sale muy bajito eso. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a filtrar. Y vamos a buscar de maldición. Vamos a buscar. A lo mejor es que pero los otros con maldición. Con sabiduría también hicimos un 20k. Por encima de 20. Vamos a buscar un daño crítico. ¿Vale? Y vamos a buscar también de maldición. Vale, entonces tenemos esta pieza. Fíjate qué pieza más chula, tío. Daño crítico, bonificación de ataque, buenísimo. Índice de crítico, buenísimo. Velocidad de ataque, buenísima. Esta es una pieza muy buena. Muy buena. Ya tenemos más daño crítico. Y ahora lo suyo sería cambiar estas piezas de vida por piezas que tengan daño crítico y ya está, que tenga daño crítico. Entonces, de daño crítico lo mejor que tengo que es los cookies, mejor no tocarlos, no quitarle piezas porque puede ser de otra cosa. De daño crítico no hay mucha, pero esta pieza es buena. Bonificación de ataque, daño crítico, velocidad de ataque, bonificación de vida. Esta es buena. Y aquí otra de daño crítico. Vamos a ver cómo estoy de velocidad, 300 y pico. Necesito índice de crítico también. Por ejemplo, esta pieza es muy buena. Esta pieza es muy buena. Y ya va haciendo aquí pruebas. Entonces tú ves. Y ahora aquí voy a coger del set ese a ver qué hay. De poderío aniquilador. De poderío aniquilador. Y necesito sobre todo índices de crítico más que daño crítico. Mira, ¿ves? ¿Ves? Esta pieza está bien también. Fíjate, de 15.000, yo no sé cómo funciona esto, pero ya estamos en 21.325, tío. Y yo no sé qué lógica lleva el juego, pero yo algo que he identificado. Aquí estoy pasado de crítico, podría seguir afinando, pero que realmente tendrías que afinar ya con estas piezas de la derecha y demás. Vale, pero ya es que el vídeo es muy largo y estoy cansadillo. Pero realmente, fíjate que ha pasado de 15.000 a 21.000. Y si te fijas, de ataque estaremos sobrados porque aquí tiene 21, bueno, espérate, 21, 81, 101, 160. El ataque no es que esté súper sobrado. Aquí tendríamos que quitarle un poquito de crítico y meterle más ataque para cuadrarlo, ¿vale? Pero bueno, está por encima de 150. Entonces, es rapidito, tiene crítico capado, tiene mucho daño crítico. ¿Qué es lo que le haría yo a este Keko? Le quitaría un 13% de crítico o un 20% de crítico por ataque. Entonces buscaría una pieza que... esta, por ejemplo, esta pieza cambiaría crítico por ataque. Entonces yo buscaría esta pieza, ahí, esta pieza de poderío aniquilador, y buscaría una con ataque. ¿Vale? Y entonces aquí tiene una que es esta, por ejemplo, que parece una tontería, pero esta pieza es buena. ¿Por qué? Porque me mantiene el daño crítico, me bajo 7 puntos, pero de ataque me gana 26%. Y el índice de crítico, fíjate, me baja 5 puntos. Y lo que me quita es velocidad de ataque, pero tenía velocidad de ataque de sobra. Esa pieza está bien. Y esta pieza, por ejemplo, me baja
Esta no tiene índice de crítico, no puedo bajarlo tanto. No puedo bajarlo tanto. Me quedo 24, no le puedo bajar. Esta me baja mucho la velocidad, pero esta, por ejemplo, estaría bien. Quizá la que más me guste sea esta. Porque tiene 3 stats y tiene un pedazo de ataque. Entonces, me ha bajado un poco el score, pero tiene más ataque, me gusta más. Bueno, es un vídeo muy largo. Yo creo que es un vídeo muy largo, pero es muy importante. Esto es para echarle rato a los juegos. Y así es como se gestiona el equipamiento. Estos juegos, la mayor parte que tienen es de gestión de recursos, gestión de equipo. Entonces, esto es lo entretenido. Tú te coges, cuando tú quieras saber si el equipo que tú tienes es bueno, muy fácil, tío. Coge un cookie, te vas aquí a equipo, te vas a intercambiar, te seleccionas los de estos, te coges un cookie que esté sin nada. Estos están equipados, esos están equipados, ¿ves? Te coges un cookie que esté sin nada, que será este, ¿puede ser este? No, los tengo ya todos equipados, tío. Los tengo ya todos equipados. 19, 20. Rareza, arqueros. Vale. Este. Están todos. Este está sin equipar. Te coges un cookie que lo tengas sin nada, le das a intercambiar y dices, pues ahora quiero saber si el equipo de el mago tal no sé qué es bueno. Bueno, yo es que no tengo aquí ninguno. Bueno, espérate. Vamos a ver. Este. Y ordenas por poder. Aquí. Yo quiero saber si este equipo de Idril es bueno. Le das aquí. Y le das a aceptar. Si te sale más de 20 es bueno. Es bueno. Y luego ya compruebas que tenga para los DPS más de 300 de velocidad, 100% de crítico, 300 de crítico y entre 160 y 180 de ataque. De porcentaje de ataque. Y ya está. Y así vas montando equipos, ¿vale? Y luego ya lo vas mejorando, ¿vale? Bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha sido útil, suscríbete, déjame un like, pásate por el Discord. Y un abrazo muy fuerte y montáis personajes ahí potentes y buenos. Adiós.